Ahí estamos. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a ver algunos casos de personajes que encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a empezar con la vida de Pablo. Pablo, tan importante que es para nosotros, para la iglesia, porque pues él nos aclara muchas cosas que el Señor Jesús hablaba y que a veces no se entendían con mucha claridad. Pablo se da la tarea de explicarlo con detenimiento, movido por el Espíritu Santo. Y vemos que Pablo tuvo una niñez y una juventud realmente privilegiadas, ¿verdad? Podríamos decir que es de esos casos, ¿verdad? De alguien que nace en una cuna de oro, porque pues él nació en una familia acomodada, tuvo la mejor educación que pudo tener en su tiempo, y después de un tiempo, pues llega el momento en que conoce al Señor Jesús, lo conoce de una manera muy impactante. ¿Y qué pasó con todos sus privilegios? Se perdieron. Se perdieron. No lo dice específicamente la palabra, pero podemos creer que él era familia de fariseos. Los fariseos no les gustaba mucho la enseñanza del Señor Jesús. Y entonces probablemente en el momento de su conversión, pues Pablo perdió todos sus privilegios, perdió a su familia prácticamente. Tuvo una vida buena, por supuesto, pero en el servicio a Dios, pero es encarcelado. Y después es exiliado, se va a Roma, ya no regresa nunca. Se va buscando una justicia que no pudo encontrar en su tierra, se va a Roma a buscar esa justicia y no la encuentra. Y sabemos que muere en Roma, solo, prácticamente solo, fuera de su patria. No sabemos exactamente de qué manera murió, pero murió solo. Y bueno, también tenemos a otro caso que es Isaías, que lo acabamos de leer, trae palabra tremenda de parte de Dios. Trae juicio para las naciones, juicio también para Israel, para Judá, pero también trae consuelo, trae palabras de consuelo como quizá ningún otro autor del Antiguo Testamento pudo haber expresado. Y esa vida difícil que tuvo Isaías termina pues de una manera muy dramática, muy trágica. Cuenta la tradición que, que Isaías termina aserrado, los metían en un tronco y después los aserraban. Entonces termina pues martirizado. Y Jeremías pues también vemos durante su ministerio que fue perseguido, que fue apresado, lo arrojaron a una cisterna, a un pozo que tenía nada más lodo, después lo sacaron de ahí, pero vivió una vida de soledad, de abandono. Algunos comentaristas dicen que murió en Egipto, otros que se fue al exilio con sus compatriotas, y ahí mismo en Babilonia, ¿verdad? Con sus compatriotas, se supone que no estaría entre los suyos, pues se acuerdan de lo que les dijo y muere apedreado. Pero estos tres casos, estas tres personas de las cuales ahorita hablé, todos ellos fueron agradables ante los ojos de Dios. Definitivamente fueron instrumentos escogidos de Dios para hacer su obra. A pesar de las circunstancias, de las vidas complicadas que llevaron, a pesar de eso, ellos respondieron con valor, movidos por una fe que en verdad movía montañas. Y nos podemos dar cuenta por el testimonio de su vida. Estas personas, estos hombres,
no se, no se, ahora sí que no se echaron para atrás. Continuaron en su ministerio a pesar de todo lo que les estaba ocurriendo. Y a veces cuando vemos estos casos y vemos nuestra propia vida, decimos, qué barbaridad. Ellos lo que pasaron y siguieron firmes. Y yo, sin embargo, pues por cualquier cosita, ya me siento abandonado, ya me siento triste, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer, estoy en la predi o en las clases, y sí estoy ahí físicamente, pero mi corazón anda en otro lado. Estamos ausentes. Y en esas circunstancias escuchamos lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos y nos da gusto por la forma en que Dios está obrando en ellos. Pero, pues a querer y no, nos comparamos de una manera inconsciente y decimos, ¿por qué, Señor, a este hermano, esta hermana, tú lo estás bendiciendo, lo estás cuidando, lo podemos ver y a mí me tienes en cambio tan abandonado? ¿Que no somos iguales? ¿Que no tenemos todos el mismo nivel? Cuando llegamos a la palabra de Dios, cuando llegamos a la vida en Cristo, muchas veces nos prometen las personas que nos invitan y nos prometen de buena fe que las cosas van a mejorar, que las cosas van a cambiar y que todos los problemas que teníamos se van a terminar. Y a veces no es así. Muchas veces, en vez de que mejoren, se ponen peores. Muchas veces. Otras, pues más o menos quedamos igual, ahí las seguimos llevando, seguimos guardando el equilibrio en esta vida. Y otras sí mejoran, pero nos damos cuenta que mejoraron hasta después de un tiempo, porque no fue la mejoría que nosotros queríamos. Nosotros estábamos pensando en una cosa y resulta que fue algo distinto, que después de un tiempo nos damos cuenta que sí, sí hubo una mejoría, pero no era lo que esperábamos. Y hasta nos podemos sentir un poquito decepcionados. Y en esas circunstancias nos sentimos que estamos en una tierra estéril, en una tierra árida, y que todo a nuestro alrededor está seco. No hay por ahí un poquito de verdor, sino que todo está totalmente seco. Y entonces caemos un poco en desesperación o en desesperanza, ¿no? Esta falta de esperanza de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y todo para qué? Como dijera la canción. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha respondido de la manera que nosotros hubiéramos querido. Queremos que queremos sentir ese apoyo, queremos sentir su mano que nos sostiene en todo momento. Y como no es así, entonces sentimos que Dios nos ha abandonado. O peor, sentimos que realmente nunca hemos estado cerca de Él, que siempre lo hemos estado viendo a la distancia. Y esto es lo que se le llama un desierto. Y cuando estamos en un desierto, todo parece malo, pero no es así. En realidad, estar en un desierto no es tan malo. De hecho, es hasta bueno. ¿Por qué es bueno? Bueno, pues porque Dios habla en el desierto, definitivamente. Es más fácil que Dios te hable en una circunstancia así, a que te hable o que lo escuches, porque igual te habla, que le pongas
que le pongas atención. Cuando estás en medio de una fiesta, ¿no? Cuando estás bien contento y todo te está saliendo bien, ni te acuerdas que hay Dios. Pero cuando estás en este desierto, cuando estás en esta tierra árida, lo estás buscando de todo corazón. Y Dios habla en el desierto. Recordamos a Moisés. Moisés, ¿dónde andaba? En el desierto. Cuando Dios le habló, cuando se le aparece en la zarza, cuando le da la encomienda. No estaba cómodamente en su casa. Él estaba en el desierto, precisamente. Elías, después de la victoria que tuvo con los profetas de Baal, fue animado y fue dirigido por Dios mismo. Se le manifiesta como un silbo apacible. ¿Cuándo? Cuando estaba en una cueva, escondido en el desierto. Estaba solo. El mismo Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo después de su bautismo al desierto. Y lo llevó ahí para ser probado. ¿Y por qué en el desierto? Porque en el desierto es cuando puedes escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Cuando no hay nadie a tu alrededor, pues a algunos les podrá dar un poco de temor, pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Yo me acuerdo cuando iba a mis eventos, aquellos, había momentos en que me quedaba solo, la persona más cercana quizá dónde estaría, y lo disfrutas mucho, estar en comunión con Dios, sin que nadie te hable, sin que nadie te interrumpa, que no haya ruido de nadie, no pasa un carro, ni está pasando el de la basura, ni el de que compra cosas viejas, sino que estás realmente a solas con Él. Dice la palabra de Dios en Oseas 2:14, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿En dónde le va a hablar a su corazón? En el desierto. Ese es un buen lugar para escuchar a Dios cuando estamos en el desierto. También estar en el desierto va a probar lo que tenemos en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando estás en este desierto, estás probando qué es lo que hay en tu corazón. Estás viendo realmente de qué estás hecho. Estás viendo si tu fe es verdadera o nada más es momentánea y se enfría con demasiada facilidad. Estar en el desierto te va a preparar porque te va a hacer más fuerte y te va a permitir evaluar de lo que eres capaz. Puedes ver entonces lo que hay en tu interior y por lo tanto puedes corregir lo que encuentres mal. Si no te das cuenta de algo que está mal, difícilmente lo vas a poder corregir. Aun cuando la obra es del Espíritu Santo, tiene que ser también algo consciente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El desierto es el lugar propicio para encontrarte con Dios. Y Dios va a aprovechar esta debilidad temporal que tienes, porque si bien es cierto que lo puedes disfrutar, también te das cuenta de lo vulnerable que eres. También te das cuenta que la vida no es fácil en ese lugar. Si no tienes que comer, si no tienes que beber, pues ¿cómo le vas a hacer para sobrevivir? Te sientes te sientes débil en ese momento, te sientes vulnerable. Y entonces Dios va a usar este momento para que reflexiones, para que te des cuenta
que lo único que te queda es confiar en Dios. ¿De qué te vas a agarrar si no hay nada, no hay nadie alrededor? Es solamente de Dios. Entonces es una buena forma de que te acerques a Dios, un poco forzado por las circunstancias, pero al fin y al cabo, ahí estás con Dios. Al fin y al cabo, ahí lo vas a encontrar. Dice Jeremías 31:2, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. En el desierto también entonces vamos a llegar después de nuestras aflicciones, después de un momento difícil, podemos pasar por un desierto cuando estamos buscando este reposo. Porque el sufrimiento tiene un efecto purificador. A nadie nos gusta el sufrimiento, a nadie nos gusta sufrir, pero sin embargo es bueno para nuestra alma, es bueno para quitar la escoria, el oro, la plata, cómo se purifican en el fuego. Y estar en el fuego no es agradable, no se siente bonito, te estás quemando, pero todo lo malo va a salir de ti. Cuando estás en el desierto, te das cuenta de quién eres en realidad. No tienes que quedar bien con nadie, nadie te ve, solamente estás con Dios. El Señor mismo buscaba estos momentos. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. El mejor lugar donde podemos orar es cuando estamos solos, cuando estamos en estos lugares desiertos. Ciertamente no siempre podemos ir a un lugar así. Sobre todo los que vivimos aquí, pues aquí donde encuentras un lugar desierto. Aquí no puedes estar unos pocos segundos solos cuando alguien llega. Entonces, no siempre podemos hacer eso, pero podemos tomar este tiempo de calidad también en nuestras propias casas. O salir a caminar. A veces salir a caminar, a dar la vuelta sin rumbo fijo, es bueno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estás reflexionando, en ese tiempo estás platicando con Dios y nada te interrumpe. Esto es, esto es bueno, porque Dios no está lejos y además Él desea que lo encuentres. Dice también Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Dios no se hace difícil para encontrar. Dios se encuentra fácilmente cuando tenemos este deseo, este anhelo de encontrarlo. A veces se tarda un poco en responder. ¿Y por qué se tarda? ¿Será que porque no nos escucha? ¿Será que porque tiene otras cosas que hacer? No, es parte del proceso. Es parte del proceso. En el caminar te puedes dar cuenta de muchas cosas y a veces el camino es tan importante como el destino al que vas. A veces el Señor no responde porque quiere que ese tiempo en el desierto lo aprovechemos para todo lo que hemos visto. También te puedes dar cuenta de que cuando vas por este camino, a veces estás tan enfocado en la meta, en el lugar a donde quieres llegar, que no ves a tu alrededor y te pierdes del paisaje, te pierdes de cosas que son muy importantes y muy bellas, porque nada más estás pensando cuánto tiempo me falta para llegar. Y a veces el mismo camino es una parte importante de lo que estamos haciendo. Pero bueno, la cosa es de que podemos estar en ese desierto y podemos saber que no es tan malo el asunto.
Y ya que estás ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar disfrutando de tu soledad? ¿O te vas a poner a llorar tu propia desgracia? ¿Vas a contemplar tu propia desdicha? Como dice otra canción por ahí, viva mi desgracia. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando estés ahí? Dios no quiere que te quedes en ese desierto. Sí, está bien, pasas por el desierto, pero Dios no quiere que te quedes ahí. Vas a tener que salir de ese lugar. Y lo importante es que cuando salgamos, avancemos. No que sea para regresar a donde estábamos antes, sino que podamos avanzar, que podamos aprender de ese tiempo que estuvimos en ese lugar inhóspito. Los casos que vimos de estos primeros personajes, pues no los llevaron a un lugar mejor, al contrario, los llevaron a una situación peor, donde perdieron su vida incluso. Pero no siempre es así. Para los que todavía tenemos un plan de Dios por cumplir, nuestro fin todavía no está, o por lo menos no es el día de hoy, y eso ya es bastante mejor. El pueblo de Israel, por ejemplo, estaba esclavizado en Egipto, y de ahí, cuando es liberado, va a dar al desierto. Y ahí en el desierto fue, fue llevado este pueblo al Sinaí, a una montaña, y ahí tuvieron una experiencia con Dios, una experiencia tan tremenda, tan fuerte, que ya no quisieron verlo. Y le dijeron a Moisés, no, mejor ve tú, yo ya no. Ve tú, arregla con él y nos dices qué fue lo que te dijo, porque nosotros realmente tenemos miedo. Y ese miedo se manifestó en que cuando llegaron a la tierra prometida, no quisieron entrar. Les dio miedo. Sin embargo, no se quedaron ahí para siempre. Después de un tiempo, el tiempo necesario, el tiempo prudente por parte de Dios, después de ese tiempo, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y ahora sí pudo entrar. ¿Por qué? Porque parte del proceso que tenían que pasar se dio precisamente en en ese desierto. Elías, recordamos que después de que mata a los profetas de Baal, es amenazado por Jezabel y sale corriendo. Y ahí es donde lo encuentra Dios, le da otra encomienda. Y Jezabel nunca lo tocó, nunca le hizo nada. Tuvo miedo, ciertamente, pero Dios lo estaba protegiendo. El Señor Jesús, después de que pasó por el desierto, ¿qué ocurrió? Fue tentado y después fue servido por ángeles. Y después de eso, tuvo la capacidad, por decirlo de una manera, de cumplir con su misión y de traer la salvación al mundo. Estar en el desierto entonces aclara nuestra visión y hace que podamos darle un valor adecuado a las cosas que nos rodean. Cuando nos privamos de algo y lo recuperamos, lo podemos apreciar mejor. Yo me acuerdo la primera vez que fui a la montaña, dormimos pues en un albergue y en el albergue había literas de tablitas con una colchoneta así de gruesa, o de más, no lo quieren ver. Y entonces esa primera noche, ay, yo estaba bien incómodo y otro día estaba, ay, no me gustó, estoy adolorido. Bueno, nos fuimos a la montaña 3 días y cuando regresamos llegamos a las mismas literas y dormí, pero maravillosamente, porque ya no me pareció incómodo. Si lo comparo con donde dormí, no, pues era una cosa maravillosa.
A lo mejor en este momento estamos en ese desierto. A lo mejor tenemos alguno de estos síntomas que he hablado. Pero es momento de salir. Es momento de, de pasar a otra cosa mejor. En el desierto ciertamente Dios te da los medios para sobrevivir y vas a aprender mucho, pero no es el lugar para prosperar. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y en la versión de Dios habla hoy, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y así es. Dios tiene planes de bien. Y ese bien no lo vamos a encontrar totalmente en el desierto. Ese es simplemente un medio, pero no es el final, no es la meta. No nos conviene quedarnos en el desierto. ¿Por qué? Porque recordemos que también el Señor Jesús, cuando estuvo en el desierto, al final fue tentado. Y si no estamos lo suficientemente fortalecidos, podemos caer. No nos conviene quedarnos en ese desierto. Nos conviene salir a la tierra prometida. Nos conviene poner en práctica lo que hemos aprendido, el trato que Dios ha tenido con nosotros en ese lugar para que podamos seguir adelante. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque nos llevas a estos desiertos, Señor, y nos tienes allí un tiempo. Pero no es para quedarnos ahí, Señor, es para que podamos aprender, para que podamos valorar, para que podamos hablar contigo, para que podamos pasar tiempos preciosos, Señor, en tu presencia. Pero no podemos quedarnos ahí, Padre. Vamos a salir de ahí, vamos a pasar a cumplir el propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Vamos a pasar esa tierra prometida, a llevar tu reino, Señor, a que donde nosotros pisemos, Señor, sea declarada tierra santa y que de esa manera, Señor, podamos cumplir con tu propósito en esta vida. Te doy muchas gracias, Padre, porque nos pasas por estos momentos, pero siempre, Señor, nos estás sustentando y porque, Padre, nos quieres llevar a un lugar mejor. Te doy muchas gracias, Padre, porque lo podemos ver, podemos saber que ese lugar está delante de nosotros y no está atrás. Y sabemos, Señor, que contamos con tu respaldo, con todo tu apoyo, con tus diestras, Señor, que nos sostiene para llegar a esa tierra prometida. Te damos muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros.